Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Hoy estamos acá en Temporada de Luciérnagas con un invitado muy especial. A lo largo de la conversación se van a dar cuenta un poco de quién es. Yo tengo un vínculo personal con él, pues es mi tío y no solamente es mi tío, sino que es mi padrino. Y crecí oyendo historias alrededor de las aventuras de Luis, que seguramente ahorita nos va a contar un poquito sobre estas aventuras y un poco más allá de a dónde lo han ido llevando en la vida. Y quiero, Luis, primero darte la bienvenida a Temporada de Luciérnagas y contarte por qué decidí invitarte a que tuviéramos esta conversación acá, que además lleva un tiempo pendiente y no la habíamos podido cuadrar. Yo estoy hace un tiempo, te lo conté una vez en una reunión en tu casa, trabajando con la metáfora de la luciérnaga. Y trabajando con la metáfora de la luciérnaga en términos de cómo las luciérnagas brillan para conectar. Y a mí me encantó esa simbología y la quiero llevar a la historia de las personas con las que tengo conversaciones aquí en Temporada de Luciérnagas, porque aquí hablamos con personas que han encontrado esa luz propia, pero que han usado esa luz propia para ayudar a otros a brillar. Y yo creo que hay una cantidad de elementos alrededor de tu historia de vida que manifiestan eso. Yo creo que vos estás haciendo en la actualidad un trabajo por la humanidad, al final, que mucho te agradezco y seguramente habrá muchas personas que oigan lo que estás haciendo, que te lo agradezcan acá. Aprovecho pues para decirte que estamos en los estudios de la Universidad ICESI, en el Centro 312, unos estudios espectaculares que tiene la universidad y que muy seguramente parte de las cosas que contés serán de interés y has tenido seguramente vinculación en distintos momentos con la universidad. Entonces vos sos un científico, vos sos un naturalista, ¿se dice? Sí. Naturalista. Luis Mazariegos, PhD, bienvenido a Temporada de Luciérnagas. Bueno, Lina, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco de la historia de ese pasado que nos llevará pues a lugares en algún momento muy interesantes porque ha moldeado mi vida. O sea, aquí precisamente donde estamos situados, pues hace 60 años no había nada. Eran potreros, eran, digamos, fincas. Es una gran finca donde habían 3 casas. O sea, y este lugar, digamos que era mi patio trasero. O sea, yo vivía libre, no tenía barreras, recorría todos estos lugares buscando, diríamos, bichos, cuidando vacas. Ese era uno de mis pasatiempos, cuidar vacas, ordeñando vacas. O sea, crecí en una finca y de alguna manera empecé a mirar el tema pues natural. O sea, primero me interesó por colectar un poquito, digamos, cocarrones. Bueno, habían tantas cosas que uno miraba. Y en algún momento llegaron unos primos de Estados Unidos y empezaron ellos a entusiasmarse por mariposas y yo dije, oh, wow, vamos a empezar a coleccionar mariposas. Y comencé ese momento, tenía 12 años y desde ese momento en adelante mi vínculo con la naturaleza ha sido total. O sea, comencé una colección. Pero espérate que te me estás adelantando un poquito. Okay. Entonces, tres casas, porque pues para contar acá, una de esas casas era la casa de mis abuelos, sí, tus papás. Claro. ¿Vos naciste cuando ellos ya estaban en esa casa o vos llegaste acá? No, yo hasta los 3 años vivíamos en Cali. Okay. A los 3 años nos mudamos acá a Pance. Y sí, claro, mis padres decidieron en ese momento que tenían que comprar acá porque no les alcanzaba para comprar en el norte, por donde la ciudad estaba creciendo. Y pues para mí obviamente fue una decisión fundamental para haber de alguna forma desarrollado todo lo que después fue pues digamos mi infancia y colegio y futuro. Y ahí pues. te hago una pregunta, ustedes son 5, sí, entre ellos mi mamá. De los 4 hermanos que vos tenés, ¿sentís que algún otro tuvo esa conexión con la naturaleza o que le haya marcado su historia de vida al haber vivido acá? Pues mira, una de las experiencias que ocurrieron
fue que en un momento dado llegaron a vivir con nosotros tres primos, Jaime Hernando, Francisco y Gloria. Mm. Jaime Hernando, por ser, digamos, contemporáneo de edad, pues los dos estábamos muy entusiasmados en el tema natural. Y recuerdo en algún momento una anécdota donde a Jaime le encantaba dibujar y yo le propuse la idea de copiar un libro que era un libro que existía de aves y que yo sacaba de la biblioteca del colegio y escribíamos a máquina el texto y él pintaba las aves que ahí aparecían en ese libro. ¿Cuántos años tenían? Teníamos, ¿qué? 13, 14 años. Y también salíamos juntos, íbamos a Pance juntos, comenzamos a coleccionar mariposas juntos y a hacer múltiples viajes ¿Ustedes andaban solos por acá o los acompañaba alguien? No, andábamos solos, nosotros subíamos a pie hacia Pance, íbamos, nos bañábamos en el río y aprovechábamos para capturar mariposas en esos lugares. En los domingos llegaba el padre pues, de Jaime, mi tío Armando, y nos llevaba en su camioneta hacia Pance, entonces podíamos aprovechar para llegar mucho más lejos y menos cansados. Pero nuestra diversión era andar por todos estos potreros aquí, lo digo a veces jocosamente que, como dicen, con una cauchera en mano en la época y cazando animales. Yo tuve con Jaime algo que le llamábamos el Forest Lab. Era donde montábamos todas las colecciones de cosas de murciélagos todo lo que se nos atravesara lo tratábamos de disecar de alguna forma. Pues yo me acuerdo de esos armarios en la casa de Sí, mis abuelos con mariposas, con todo tipo de mariposas, sí. mariposas. Una colección que se multiplicó cuando comencé a coleccionar mariposas nocturnas. Entonces íbamos a Anchicayá, en una zona de una biodiversidad impresionante. Pero esto ya era unos años después. Teníamos 15 años. ¿A los 15 años? Sí. Ok. A los 15 ¿Y años. quién les promovía a ustedes esos paseos? Pues la verdad, mira que nosotros éramos como medio, pues, locos y avesados. Porque, digamos, mi papá lo convencíamos que nos llevara a la carretera al mar y perseguíamos las mariposas azules, las morfo. Y apenas veíamos una mariposa, nos lanzábamos del carro. O sea, nos abríamos literalmente la puerta y el carro andando y mi papá no había frenado y ya estábamos corriendo detrás de las mariposas. Entonces, digamos que mi papá de alguna forma no, pues nos acolitaba ese tema y yo pedía permisos y nos íbamos en vehículos que eran de la CBC hasta Anchicayá y allá lográbamos dormir y poner pues unas luces en la noche y pues infinidad de mariposas nocturnas. Y también al mismo tiempo, pues yo tenía en la mente un tema que también me inspiró cuando tenía 12 años, una revista de National Geographic, que yo siempre iba a la biblioteca a mirarla. Era una revista donde aparecían fotografías de colibríes de la época, o sea, eran fotografías tomadas en algo que se llama ahora Museo de Biología Melo Leitón en Santa Teresa, Espíritu Santo en Brasil. Y había un señor Augusto Ruski que buscaba colibríes, los llevaba a ese sitio y luego Crawford Greenwald llegaba a fotografiarlos con equipos sofisticadísimos de flash. Es más, a él le crearon un flash especial para esa toma de imágenes. Y yo ¿Quién soñaba. le creó un flash especial? El Doug Edgerton, que fue el creador del flash, le hizo un equipo especial que podía parar las alas de los colibríes. Sí, los colibríes. Entonces yo quería hacer eso. ¿Querías tomar fotos de Quería colibríes? tomar fotos de colibríes. Y ahí comenzó ese tema de las mariposas diurnas, las mariposas nocturnas y los colibríes. Finalmente ganaron los colibríes y me O sea, vos dediqué... ibas al colegio, llegabas del colegio a tu casa, te ponías los tenis o no te los quitabas e inmediatamente salías para el monte a ver qué encontrabas. Y lo que te digo, a cuidar vacas, porque era como el pasatiempo, y mientras uno estaba en los potreros... ¿Y esas vacas de quién eran? Eran de un vecino. Y pasaban, y yo me iba con ellos, y luego en la tarde ordeñábamos. Entonces, era algo realmente de vivir en una finca. Mi padre, que originalmente estudió veterinaria, pues él tenía unas vacas en la casa, tenía un par de caballos, entonces pues de alguna forma... Acá en la casa en Pance Aquí en la hubo casa en caballos. Pance, claro, hubo caballos y hubo vacas. Para las pruebas. No, ordeñábamos y mi papá le encantaba montar los domingos porque algunos de los vecinos tenían caballos y salían a montar. Entonces, de nuevo, era un lugar... que en donde uno vivía en finca rodeado de pura naturaleza. Antes de que continuemos en esa historia tuya, acabas de tocar un tema pues sobre mi abuelo, tu papá. Yo diría que las dos personas
que más han marcado mi infancia y han moldeado en múltiples dimensiones la manera en que yo entiendo y veo la vida fueron ellos dos, mi abuelo y mi abuela. De Dos acuerdo. personas pues realmente especiales con las que yo tuve una cercanía gigantesca. Yo recuerdo, por ejemplo, en momentos en donde de pronto mi casa estaba un poquito movidita, la relación de mis papás no andaba muy bien. El lugar en donde yo sentía como ese soporte y ese sosiego era caminando 30 o 50 pasos a la casa de mis abuelos porque vivíamos al lado y allá encontraba esa estabilidad. Quiero que me hables un poquito de esa figura de mi abuelo y de mi abuela en tu vida y que me contes un poquito sobre cómo los ves vos a ellos hoy, tanto tiempo después. Claro, no. No, de acuerdo. No, mi padre, pues que fue una persona que vino de otro país, o sea, vino de Guatemala, donde él nació, y la verdad, ese espíritu de aventura, porque uno llegar a sus 18 años a un país desconocido, a un lugar donde nadie te estaba esperando porque su avión se varó en Costa Rica, eh, o sea, me parece realmente de una persona que toma riesgos, o sea, que va a otro lugar. Luego me recuerda de sus historias cuando él cuenta que va, pues está en su veterinaria, pero él tiene el sueño de hacer un laboratorio, hacer vacunas, y él cuenta cuando va a pedir un préstamo, su primer préstamo al banco, y más o menos lo regañan, como, ¿usted cómo se le ocurre venir a pedir un préstamo si usted no tiene dónde caerse muerto? O sea, usted no tiene nada. O Ya se sea, había graduado. ya se había graduado, pero él tenía, digamos, aunque hacía prácticas, me acuerdo mucho en las fincas de don Antonio José Barona, él hacía sus prácticas veterinarias y trabaja como veterinario y tenía también un lugar que se llamaba La Estancia, donde él atendía obviamente perros y demás y vendía insumos veterinarios. Pero él tenía ese sueño de hacer vacunas, o sea, de ir a algo más. Y ahí fue donde nace, digamos, Laverland y donde de nuevo lo que él demuestra es tenacidad. O sea, realmente ser empresario y esos primeros empresarios que llegaron al Valle del Cauca, yo me les quito el sombrero, porque o en mi caso, digamos, yo llego a la empresa ya cuando hay algo formado, hay una estructura, ¿no? Para él fue luchar contra viento y marea, o sea, permisos, o sea, ¿usted quién es para venir a decir que va a hacer vacunas en Colombia? O sea, todas las barreras, todos los palos en la rueda para evitar que una persona acá salga adelante. O sea, la lucha de los empresarios colombianos es titánica, porque afortunadamente pues yo digo que a veces el gobierno y algunas de sus entidades no colaboran en eso. Bueno, ese por ese lado de mi padre, de nuevo, una labor impresionante, un desarrollo increíble y una motivación a cada vez estar enfrente de la tecnología, o sea, era una persona convencida de tener la última tecnología y así lo hizo. O sea, a veces decíamos que el Averlam tenía tecnologías europeas que ni siquiera habían sido adoptadas por Estados Unidos. Háblame un poquito de la parte humana de él. Bueno, no, pues de la parte humana yo a veces digo, hombre, mi padre, una persona de un corazón inmenso, porque para mí tanto mi papá como mi mamá no hicieron sino ayudar a las personas, ayudar a la gente a salir adelante, ayudar sobre todo a sus familias. Siempre ambos fueron convencidos de querer sacar y beneficiar a sus familiares. En el caso de mi mamá, para mí, otro de los casos que yo digo, como dicen, solo wow y solo, como dicen, admiración. ¿Por qué? Porque mi madre, la mayor ellos eran 6 o 7 hermanos, ella quiso estudiar y en esa época las mujeres no, o sea, no les era permitido estudiar. Lo primero que ella hizo fue entrar a un colegio de únicamente hombres. Obviamente te puedes imaginar en esa época donde la iglesia hasta la quería excomulgar por estar en un colegio de hombres. Luego de que termina en el Colegio Cárdenas de Palmira, decide estudiar medicina en Bogotá, una carrera exclusivamente de hombres. Y obviamente lo primero que le dijeron era que si venía a buscar marido y que le estaba quitando un puesto a un hombre para estudiar medicina. Por supuesto, ella Hizo caso omiso. hizo caso omiso, venció todos los estigmas y todas las cosas, todas las condiciones, porque primero se graduó primera en su clase de 80 médicos. Además, siendo ella alguien que era zurdo,
le tocó aprender a escribir y a operar con la derecha, porque esa fue otra de las condiciones para ella poder estudiar medicina. O sea, increíble. O sea, cuando alguien a mí se me queja, no, qué difícil esta situación, yo solamente pienso en mi mamá y digo, wow, no. Tener que romper todas esas barreras, todas esas estigmatizaciones, el ser Dificultades, sí. juzgada, el que más o menos te grabaste primero en tu clase, pero ni siquiera te hacen un homenaje porque me resisto a darle, a honrar a una mujer en esa época. Entonces, hombre, qué ejemplo tan bonito para, yo digo, para otra generación, y le abrió la brecha a una generación de mujeres que vinieron después, todas las médicas. Incluida a mí. Entonces, para mí, pues yo por eso también en algún momento hice un libro en su honor, un pequeño libro, pero para la familia. Fue muy privado, pero era precisamente para mí las personas que debían recibir ese libro eran mis hijas y obviamente todas, sobre todo todas las mujeres de la familia, para que vieran ese ejemplo y que en ningún momento podían alguien decir, venga, usted no puede, o usted no sí, o sea, todo lo que tenemos hoy y que básicamente, desafortunadamente, seguimos en una sociedad donde muchas veces se bloquea el que una mujer pueda surgir y salga adelante. Entonces, Mencióname ahí dos cosas mm, o contame dos temas. Cuando vos mirás hoy esa historia de ese par de personas, los apillos, les decía yo, ¿qué crees que es como el gran legado que cada uno te entregó a vos o que reconoces vos en vos hoy en día? hombre, pues yo diría que primero que todo, pues, o sea, hay que tener disciplina, hay que tener un objetivo claro, hay que tener dedicación. O sea, eh, las personas a veces piensan, no, hay que ser muy inteligente. No, o sea, si no tenés disciplina, si no tenés un orden, si no hay una dedicación, obviamente es muy difícil que las cosas se den. Entonces, para mí, ellos fueron personas que rompieron esos moldes y que pudieron demostrar que ese ímpetu, esa tenacidad para lograr proyectos, para hacer múltiples cosas, porque al final yo digo jocosamente cuando me preguntan yo qué hago, yo le digo yo soy sastre pelucantinero. O sea, ¿qué hay para hacer? O sea, no tener pereza para hacer absolutamente nada. Para cualquier labor que tú hagas es respetable. O sea, a veces se me criticó, me acuerdo en un momento dado cuando yo como gerente me metí a hacer cosas con ciertos empleados, o sea, como que no estaban en mi rango. No, en ese tema yo sí he sido, eh, y creo que eso es algo que nos demostró mi mamá, porque finalmente ellos trataban a todo el mundo por igual. Pues me acuerdo la fiesta de la empresa se hacía ahí en Sí, la casa de ellos. y no, y todo lo que mi madre hacía, mi padre también, por los empleados y sus familias, el aprenderse el nombre de cada niño, de cada persona, de cada esposa o esposo, o sea, era impresionante. O sea, yo esas cosas, eso es admirable, porque realmente el tema social es, o el tema de que una empresa no solamente genere beneficio a sus accionistas, sino también genere un beneficio social es importantísimo. Y es la única forma de que las personas salen adelante, ¿no? Y Sí. creo que las oportunidades que a uno le dan, porque uno realmente es bendecido al tener una oportunidad de estas, pues uno trata de transferir eso a otros y es otra parte también de mi vida donde he podido aplicar eso en otros ámbitos. Bueno, entonces volvamos a Anchicayá, a Ujú. esas primeras experiencias acá en la parte de Pance, esa búsqueda. ¿Vos cómo tomaste la decisión de qué ibas a estudiar y cómo fuiste enfocándote ya profesionalmente para explorar todo este mundo de la naturaleza y la ciencia? Sí, bueno, lo primero que me di cuenta es que uno de biólogo, en ese momento, digo, se moría uno de hambre. Y obviamente, ¿qué tenía yo? Pues yo tenía una empresa donde había tenido experiencia de trabajar dentro de ella. Desde muy joven mi papá me invitaba a las reuniones de junta directiva, entonces de alguna forma uno tenía, empezaba uno a crearse como empresario desde chiquito y me fui a estudiar a Estados Unidos y dije, hombre, pues aquí hay una experiencia. eh, Tu mamá, mi hermana, pues María Teresa había estudiado microbiología, involucrada en la empresa. Y dije, hombre, pues qué bueno uno poder también contribuir a ese patrimonio de familia. Éramos ya socios desde muy niños. Mi papá decidió por recomendación del gerente financiero que él repartía la empresa o la sociedad entre sus hijos. Entonces, pues hombre, qué mejor que tener una oportunidad de decir, voy a ser mi propio jefe.
Porque yo recuerdo mucho alguna vez que en Estados Unidos me propusieron ir a trabajar con una empresa y ya me había graduado de mi doctorado, pero un amigo me dijo, no, vení, aquí estamos abriendo un tema que era básicamente conseguir talento humano para las empresas. Y yo iba a crear una nueva área científica. Y después de estar como 3 semanas, recuerdo una reunión donde le dije, estábamos como en una entrevista, una discusión con el gerente, y yo le dije, hombre, yo pienso. Cuando yo le dije, yo pienso, él me dice, yo no lo contraté a usted para que pensara, sino para que hiciera. En ese instante dije, ¿Qué yo estoy no, ¿cómo haciendo así? acá? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Chao, me voy. Me regreso a Colombia a trabajar ¿Qué con la empresa. estudiaste? Yo estudié, primero hice una carrera de genética molecular, pero me di cuenta que la genética molecular en el momento era incipiente y que eso era muy difícil de aplicar acá en la empresa. Luego estudié microbiología médica, pero estudié en el departamento de veterinaria de la Universidad de Georgia, donde mi papá tenía asesores de ahí, o sea que mi papá conocía a personas, Pedro Villegas, Phil Looker, que fue mi profesor, y otras personas que habían sido sus consultores y que le ayudaron a desarrollar el laboratorio. Entonces me abrieron las puertas, obviamente. Eh, obviamente no los defraudé, porque de alguna forma por ser extranjero habían restricciones y yo tenía que mantener unas notas altas para evitar que a mí me sacaran del departamento de veterinaria. Se me dio la oportunidad de seguir en la universidad y terminar mi doctorado ya en virología, un tema más especializado y obviamente estudiando enfermedades de la avicultura. Y ya con eso, Virología, pero en temas de avicultura. en temas de avicultura, Animal, pues. animal, sí, pero con mucho énfasis también en temas humanos, pero igual todo mi trabajo, digamos, de investigación fue en aves y en un virus que era un virus como el SIDA en humanos, pero este virus que es la enfermedad de Gumboro ataca el sistema inmune de las gallinas y los pollos. Entonces, esa fue en la parte en que más me especialicé. Al regresar, En paralelo, todo este tema de las aventuras en naturaleza y, y- continuaron. y cuando yo tenía vacaciones, yo me regresaba a Colombia y me iba al monte. O sea, yo ¿Para dónde te seguía, iba? me iba para la Planada, me iba a Chingaza, me iba a muchos lugares en Colombia a seguir esa aventura de tomar fotografías de los colibríes, donde ya estaba más arraigado ese tema. Y obviamente en ese camino también conocí muchas personas que me colaboraron. Selva, selva, o sea, vos dormías en la selva, Sí, selva, selva, acampando. acampando, acampábamos Bota y pantanera. bota pantanera, o sea, lugares pues que yo digo, pues yo digo la primera experiencia mía en el colegio durante esas semanas que le llamábamos el minicurso, luego la cambiaron como una semana donde podías tener experiencias en empresas y demás, pues mi experiencia fue irme por allá por las montañas del Tambo Cauca a pasar una semana en el Parque Nacional Munchique, que en esa época era el santuario de flora y fauna, los faromacros, pero en esa semana que era en pura carpa y donde no había ninguna comodidad, o sea, baño en el monte, ducha en la cascada, o sea, fuimos a sufrir. Yo digo que al tercer ¿Quiénes día, fuimos? al ¿Quiénes? tercer día me quería regresar, porque eso el frío, yo no iba preparado, en esa época no había que el sleeping bag y esas cosas de hoy, no, en esa época era la cobijita de algodón que uno se lleva creyendo que eso es caliente, el saquito, y fue con compañeros del colegio, donde había una mezcla de personas digamos, en ese momento yo estaba en octavo, o sea, segundo pues de bachillerato, y iba un grupo de compañeros de la clase y otros mayores, y allá llegamos en chiva. O sea, allá Vení, los llegamos, temas de seguridad en ese momento. no, afortunadamente en esa época realmente había cero preocupación en temas de seguridad, cero. O sea, se viajaba a cualquier sitio y realmente se disfrutaba A vos te gozaste este sí, país. sin pensar que algo le iba a pasar. Obviamente eso cambió ya luego y había que tener mucho Ve, más yo cuidado donde recuerdo uno iba. alguna historia de mi abuelo de un incidente en el que ustedes estuvieron en el Amazonas donde se volteó una Ah, sí. embarcación. Contame un poquito sobre Bueno, ese. a mis 16 años convencí a mi papá, porque eso sí nos daba, como decía él, con puya y escarbadera, tenemos que ir a Leticia y voy a capturar la Morfue Cuba, era una mariposa grandísima, espectacular, que nunca la he visto la he visto en colecciones, pero nunca la pudimos capturar. Y fuimos a Leticia. Claro, mi expectativa en Leticia era encontrar, como dicen, solamente selva amazónica espectacular. Cuando llegué a Leticia, eso era lo que yo digo hoy, un peladero.
O sea, ya habían tumbado los bosques alrededor de Leticia y para lograr ir a buscar lugares selváticos había que salir en canoas y en algunos botes ahí que uno rentaba. Por supuesto, habían los costosos y los baratos. El costoso, obviamente, con todos los, digamos, lujos, porque llevaban el almuercito, ponían salvavidas, y los baratos, porque ni almuerzo ni salvavidas. Pues nosotros escogimos el barato. Entonces nos fuimos un buen día a un lugar al río. Mi abuelo, vos. Íbamos, y sí, era Jaime, mi papá, mi hermano, José Ricardo, y yo. Nos fuimos al río Cayarú a buscar mariposas ese día. En algún momento del paseo, mi papá y José Ricardo dijeron, no, nos vamos a regresar ya. Nosotros insistíamos en querer quedarnos más. Ellos se regresaron. Y nosotros, al salir al río, nuestro gran guía que iba ya prendido, decidió que debíamos ir a la isla de los Micos. Esa mañana el río ya mostraba un perfil extraño. O sea, se veía turbulento. Cuando salí, ¿Movida el agua o...? había una, lo que yo llamo una tormenta de viento. O sea, viento en contra de la corriente. O sea, cuando nosotros salimos al río, eso parecía un mar. O sea, el río Cayarú, calmadito. Cuando salieron rumbo a la isla de los Micos. Salíamos al río Amazonas, solo con salir al río Amazonas, eso era un mar. Yo le dije, ¿pero por qué vamos a ir a la isla de los Micos? No, tranquilo, eso, mire, por aquí nos vamos. Yo he pasado esto muchas veces. Y yo empecé a sentirme realmente nervioso cuando ya en la mitad del río 3 olas nos pasaron por encima básicamente y el indígena que iba manejando la lancha o la canoa donde estábamos 13 personas gritó abandonar bote. Abandonar bote era que el agua ya estaba a nivel del pecho. Bueno, en ese momento yo vi Sin salvavidas, pues. Sin salvavidas ni nada, un termo y yo dije, bueno, yo cojo este termo y me alejo porque yo inmediatamente dije, bueno, aquí alguien comienza a ahogarse y bueno, aquí no vamos a ahogar, alguien se va a morir. Eso era mi vaina. Bueno, afortunadamente como la embarcación era de madera, pues flotó, pero flotó volteada, al revés. Entonces, todos nos prendimos de ahí. A mí me tocó la experiencia de salvar a un niño de 9 años en ese momento porque él no sabía nadar y él varias veces por las olas se soltaba y se hundía y tocaba ir sin ver nada y por suerte lo logré tomar y sacarlo a la superficie. Y un niño de 12 años vio el accidente y nos vino a rescatar porque nosotros estábamos en la mitad del río, en un punto donde era más o menos 1 kilómetro de ancho. Nadie nos veía, nosotros veíamos éramos frustrados viendo pasar embarcaciones todas por las orillas. Nadie se atrevía a meterse ahí en la mitad. Bueno, ese niño nos salva, nos lleva a 4 personas a la orilla. Yo estaba ahí, sacamos el niño, otra mujer, creo que era otra mujer también, y luego estaba yo, y paré una lancha rápida que venía y les dije lo que estaba pasando, los llevé al sitio, y te digo, es una cosa de una suerte increíble. Jaime todavía estaba allá en el agua, porque ya apenas la lancha llegó al lugar, el sol se escondió, total oscuridad. Y ahí pues, hubiera sido... En ese momento, el plan era pasar la noche en la selva, obviamente. No se veía nada. Yo había botado mis blue jeans por el peso, había botado los zapatos, ahí no veíamos nada, yo estaba encalambrado y obviamente comienza a picarte los zancudos de una forma tremenda y escucho una lancha que venía y yo salgo al río. ¿Cuántos años tenías ahí? 16. Logro parar esa embarcación y esa embarcación nos regresa a Leticia. Por supuesto, cuando llegamos a Leticia, ya nos daban por muertos. Mi papá era desesperado, él era cónsul honorario de Guatemala y había ya hecho conexiones con el cónsul ahí en Amazonas para salir a buscarnos, pero básicamente esa búsqueda hubiera sido infructuosa. O sea, después es que escucha uno las historias, ¿no? Ah, sí, la semana pasada murió toda una familia, ah, sí, tantos se murieron, o sea, uno pone en riesgo la vida de una forma increíble. Además, mi papá tenía el dicho, ustedes no miden el peligro, y nosotros le burlábamos sacándole 1 metro. Pero es cierto, tomábamos riesgos y riesgos que en algunos momentos de la vida se repitieron en momentos donde uno toma riesgos que pues no sabe uno cuál va a ser las consecuencias. Afortunadamente digo yo, pues a uno lo acompaña el ángel de la guardia, lo cuida a uno hasta el momento que de pronto diga, bueno, hasta aquí. Pero sí, esa fue una de las aventuras peligrosas y complicadas. Después de mirarlo hacia atrás, yo digo, bueno, me han regalado tantos años de vida más, porque fácilmente hubiéramos podido
podido quedar ahí. morir ahogados ahí. Bueno, entonces volvamos a los colibríes y a las cámaras. ¿En qué momento entonces pasamos de las mariposas a engomarnos con este tema de los colibríes y esa búsqueda que empezaste a Sí, hacer? eso fue básicamente en el momento donde yo dije, bueno, ¿voy a poder dormir o no? O sea, porque cazar mariposas nocturnas o capturar mariposas nocturnas requería levantarse cada hora. Eso me lo enseñó un alemán que se llama Hans Danners, fue profesor de la Universidad del Valle. Yo a él lo conocí con una colección de mariposas espectacular, increíble. Y yo veía una mariposa en su colección y decía, ¿dónde la capturaste? Me decía, Anchicayá. Y yo nunca la he visto. Ah, no, 2 de la mañana. Y así, 3 de la mañana. Pero ¿cómo así? ¿Y No, uno sí. cómo ve una mariposa a esa hora? Ellas salen porque uno pone las luces y Se las atrae. acercan, ya. Pero cada hora tiene su mariposa. Eso es lo que yo aprendí. Entonces yo ponía mi alarma y cada hora me levantaba a ver qué había caído y tenía él toda la razón. Apenas empezamos a hacer eso, obviamente muchísimas más mariposas. Pero finalmente dije, bueno, pues yo tengo que descansar en algún momento y para mí me jalaba muchísimo más el tema de los colibríes. Y ya con eso, estando en Estados Unidos, haciendo mi maestría y doctorado, pues tuve oportunidad de que en la universidad me pagaban un salario por hacer pues, mi investigación y eso lo invertía yo en equipos de fotografía para lograr acceder pues a algunas como cámaras de formato medio, negativos de 6x6, entonces ahí lograr digamos una mejor calidad de imagen. Y también los flashes, tuve la suerte de que un señor de Los Ángeles me modificó unos flashes para hacerlo más veloces. Y así logré tomar y comenzar a tomar fotografías ya de mayor calidad. Y así continué por muchísimo tiempo. ¿Cuántas especies de colibrí has fotografiado? Yo logré fotografiar 205 especies de las 360 y algo que hay. O sea, yo viajaba, estuve en pues, obviamente Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica. No, mi plan era no, todas las especies del mundo. En ese andar y venir de eso, los colibríes me llevaron a que me contactara National Geographic. O sea, un amigo que en paz descanse de Ecuador, Paul Koopmans, me recomendó cuando estaban buscando a alguien que fotografiara colibríes. Entonces me invitaron a Washington, llevé mis fotografías y el propio, después de tener una entrevista, ya Chris Johns, que en ese momento era el editor de la revista, dijo, no, ya usted no quiero saber de nadie más y usted lo va a hacer. ¿Y lo va a hacer es qué? Lo va a hacer es que yo voy a tomar las fotos y me mandaron a Venezuela, a Brasil, a Perú, a tomar más fotos de especies que ya había tomado. ¿Por qué? Porque yo tomaba las fotos con un background natural y lo que ellos querían era un fondo blanco. Entonces era la cajita donde los metías. Entonces me tocó repetir muchas de esas fotos con un fondo blanco. Y ya ser publicado, cuando salió el artículo, fui publicado realmente en fondo blanco y en fondos naturales, porque yo le decía, pero todo este tiempo gastado y esto, bueno. Entonces, en ese momento también ya había publicado el libro de Joyas Aladas de Colombia, de colibríes. Donde está el registro de los distintos colibríes Sí, que tiene de Colombia. Pero entonces, digamos que ese... ¿Lo has vuelto a publicar? ¿O lo has vuelto has sacado nuevas ediciones? Sacamos 3 ediciones y hasta ahí. Y digamos, para mí digamos, el capítulo de National Geographic fue cerrar el círculo. O sea, es como que inspirarme en National Geographic y cerrar con ser publicado en National Geographic. Obviamente, pues, de pronto uno no dimensiona eso, pero fue realmente un logro increíble y que además todos esos fondos que me pagaron National Geographic fue que los utilicé para crear otro sueño, que era crear una reserva natural, que es donde llegamos a la Reserva Mesenia Paramillo. Contame ese espectacular lugar que tuve el privilegio de conocer hace un tiempo. ¿Cómo llegaste allá? ¿Por qué allá? ¿Qué es lo que estás haciendo allá? Bueno, mira que Colombia, por ser el país más biodiverso en aves, pues también cuenta con la mayor biodiversidad de colibríes y una de estas especies era una especie enigmática porque se le consideraba un híbrido. Un híbrido, yo digo siempre, un híbrido de laboratorio porque alguien mira una piel que fue colectada hace, creo que en los años 50 y claro, es como algo, con esto, ¿qué será? Entonces alguien decía, no, ese lo que pasa es que es un híbrido entre esta especie y esta especie porque guardaba ciertas características de dos.
Claro, para que eso fuera cierto tenía que mezclarse una especie de la cordillera occidental con una especie de la cordillera oriental. O sea, básicamente geográficamente imposible. Entonces yo decía, no, esa especie tiene que existir, tiene que ser real. Esa especie existe. Yo la voy a ir a buscar. Pero ¿a dónde va que ir? A Urrao. Obviamente, ¿Por no, qué ahorrado? porque en ese lugar era donde supuestamente había sido descubierta la original. Ya. Entonces dije, no, hay que ir allá, pero pues obviamente era imposible por el tema de seguridad ir a Urrao. Y de repente un buen día aparece publicado, redescubierta esa especie. ¿Por quién la redescubrió? Bueno, aparecía en el artículo Niels Krabbe, un científico noruego que vivía en Ecuador y a quien conocí. Entonces yo lo contacté, me dijo, no, no, la persona realmente que lo descubrió fue Gustavo Suárez. O sea, Gustavo Suárez era un campesino de la zona de Jardín, y él, pues, un tipo que había estudiado de alguna forma, se había hecho en sí mismo el mejor anillador de aves de Colombia. ¿Las marcaba? Las marcaba y a él lo contrataban de Estados Unidos para marcar aves migratorias, y él fue una persona empírica que aprendió y desarrolló técnicas porque era un muchacho que había estudiado pues de alguna forma cómo mejorar digamos, su granja, había estudiado en jardín, era bombero, era rescatista, era parapentista y se entusiasmó por las aves y comenzó a hacer una colección de, digamos, no una colección, no, listados de aves de esa región, y viajaba por muchos países contratado para hacer este tipo de usar redes de niebla y marcar las aves migratorias. Fui a conocer a Gustavo Jardín, inmediatamente hicimos una gran empatía, y, y él, cuando me lleva al lugar donde estaba pues esta nueva especie, y donde yo también logro fotografiar esa nueva especie con la colaboración de otros amigos de Gustavo, con José Castaño, y Elber Ledesma. Entonces yo le digo, hombre, yo quiero hacer una reserva natural. Y él me dice, le tengo el sitio. ¿Cómo así? Sí, aquí, vea, en esa parte yo he hecho inventarios durante tantos años y me encantaría poder hacer tal, tal. Y decidimos ir a conocer, él me llevó, me encantó el área, o sea, de alguna forma uno empieza a ver a las... O sea, es decir, eso es a 1 hora en Guala desde Jardín Antioquia, ¿no? Montaña adentro. Era montaña adentro, y en esa época había que caminar 5 kilómetros y llevar la carga en lomo de mulas a este lugar, a la Mesenia. La Mesenia era una pequeña población, eh, que está entre los municipios de Andes y Jardín, dividida por el río San Juan, Antioquia, y pues tenía dos características. Una, había sido una zona guerrillera, y además, pues como no pertenecía, digamos que no pertenece a ninguno de los dos municipios, pues los alcaldes dicen, no, pues yo no puedo meter la pata allá porque no, bueno, todas las excusas posibles. Yo llego allá, empecé a conocer la gente, pues yo digo lo siguiente, ¿no? Gente que ha sido estigmatizada. Yo me sentí muy seguro, y finalmente, la verdad, regalaban la tierra. O sea, el primer terreno que yo compré era una finca ganadera que se la habían ofrecido a la comunidad gratis, porque sus dueños habían sido secuestrados y no querían volver a ese lugar. Y yo dije, no, venga, yo se los pago, denme unas facilidades de pagarlo. Y así comenzó todo. En ese lote, donde eran de pronto, voy a hablar de unas 150 hectáreas, Hoy en día, ¿qué hoy en día tamaño? son 3.500 hectáreas de bosque de niebla, Que es pura en conservación. 3 departamentos, Antioquia, Risaralda y Caldas. Netamente conservación. Y digamos que eso me regaló uno de los lugares más biodiversos de Colombia, y donde al día de hoy pues hemos logrado descubrir, ya pasamos las 100 especies nuevas para la ciencia, de ¿Qué las tipo de cuales, especies? Ahora hablamos de las luciérnagas aquí. ¿Cuántas bueno, especies de luciérnagas has descubierto en la Mesenia? bueno, digamos que voy a hacer digamos, un resumen donde uno llega a un lugar a explorar, digamos, ¿cierto? La avifauna, las aves, y luego también eso coincide con que a mí se me roban el equipo de fotografía, ¿Dónde? aquí en Pance, en la En tu casa, casa. ¿sí? Hay un asalto, se me roban todo el equipo de fotografía, y ahí es como que es un freno total, porque es como, bueno, señor, usted ya no va a poder fotografiar más colibríes con sus equipos porque ya no los tiene.
Y en ese momento yo creo que vuelvo a volver a lo que era yo de niño, un naturalista. Y comienzo a interesarme por explorar las orquídeas, los anfibios, los reptiles. Y así voy y voy y voy. Y comienzo con cámaras más sencillas a tomar fotos y fotos y fotos y fotos de todo, como a lograr un inventario de la biodiversidad, ya no capturando, ya no coleccionando, sino solo fotografía. Y ahí voy encontrando que voy armando una cantidad de fotos y grupos y cosas que finalmente me empiezan a llamar la atención. Entonces digo, bueno, sí, ranas nuevas, lagartos nuevos, Serpientes nuevas. serpientes nuevas. Y de repente digo, bueno, pero todos estos insectos, unas avispas, bueno, contactemos a expertos en Colombia. Ah, no. O no había expertos o los expertos no querían saber nada de mí porque era como yo me volví un metido en algo que yo, primero no soy experto, yo no estudié eso, yo porque estoy metido estudiando cosas que no me competen. Y entonces empecé a escribir, afortunadamente, como decía, existía ya el Internet muy desarrollado, y por ResearchGate encontré una cantidad de personas interesadas, la mayoría de ellos brasileros. Ahí invité a los primeros brasileros. Es más, los primeros brasileros fue algo increíble. Un muchacho, Científicos allá. científicos brasileros. El primero venía con su esposa y él, yo lo contacto para que él viaje a 2 semanas, porque a mí una persona que yo había contactado en Colombia me canceló el viaje y ya no venía en Semana Santa. Entonces yo digo, no, pues voy a invitar a este personaje. Y él me dijo, sí, yo voy. Bueno, listo. A las 2 semanas llega, lo llevamos a la reserva, obviamente impresionado además, y él de repente ahí dice, vengan, yo quiero contarles algo. Cuando yo le dije a usted, sí, a la semana ya tenía muchas dudas de ir. Ya mi familia me dijo, usted lo van a ir a matar, le van a coger los órganos, le van a hacer no sé qué cosa, ta, ta, ta. Pero yo tomé el riesgo, porque era algo que alguien me llame así increíble y que me diga, venga, yo le propongo, le voy a pagar todo esto, los viáticos, todo. Y cuando él llega allá y ve lo que tenemos, dice, no, 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 ¿qué es esto? Impresionadísimo. Y ahí comenzamos un trabajo con otra cantidad de científicos, todos brasileros, describiendo nuevas especies de avispas, parásitas de insectos. Luego pasamos a avispas, parásitas de arañas. Y luego, finalmente, en esa búsqueda de más y más biodiversidad, donde también ha ido botánicos, bueno, llega alguien que también es un brasilero experto en luciérnagas. Digo, güey, el diablo, increíble. Pues no, sí, yo he visto aquí las luciérnagas en la noche que alumbran, pero no sé mucho de luciérnagas. Ah, sí, tengo estas fotografías. Ah, esa fotografía, esa es una luciérnaga, esa es una luciérnaga. Ve, no, pues yo me acuerdo de la luciérnaga, como dicen, La que veíamos aquí en aquí. Paz, la chiquitica, y uno decía, no, pues no, pero empieza él, no, venga. Y de repente, a los pocos días de estar él ahí, él dice, ya llevamos 12 especies. ¡Wow! No, pero el lugar más biodiverso de Brasil tiene como 40 y algo. Ok. Bueno, no, seguimos. Vino durante un mes. Bueno, para hacerte el cuento más corto al final, 54 especies de luciérnagas tenemos. Nuevas. No, 54 especies de luciérnagas registradas para Colombia. Nuevas de esas 54 hay 12. Una docena de especies nuevas placenses solo de luciérnagas. Y entre esas 12 hay 5 nuevos géneros. Aún más loco, porque descubrir nuevos géneros, descubrir una nueva especie, digamos, en un país tan biodiverso como Colombia, Muy yo difícil. diría que es más fácil que en otros países. Pero Pero ya igual. descubrir nuevos géneros, eso ya es otra dimensión para mí. Y ya en la reserva hemos encontrado nuevos géneros, digamos, de luciérnagas, nuevos géneros de grillos, nuevos géneros de avispas. O sea, eso para mí es algo, de nuevo, un sueño que nunca me lo llegué a imaginar ni a dimensionar y del cual estoy disfrutando porque para mí, yo quisiera que Colombia fuera, no que quisiera, yo sé que Colombia es primero en todo, lo que pasa es que no hemos querido o no hemos tenido los fondos o no los recursos, lo que se quiera llamar, es como la voluntad de querer descubrir todo lo que tenemos, que es una riqueza invaluable y que pues ojalá que pues mientras, como diga, esté aquí en este planeta, pues seguiré en eso, pero harán falta muchas vidas para seguir descubriendo y describiendo lo que tenemos allá. Bueno, y contame qué es esta agua. Pues mira, eh, este proyecto
después de mucho tiempo, ¿no? Y obviamente buscar recursos para la conservación. La mayoría de nuestros recursos vienen de fondos externos, escribiendo grants y todo esto, y hay una competencia muy grande por recursos, pues por todas las organizaciones, o sea, sin ánimo de lucro. Entonces, al final, pues lo que uno ve cuando llega a la reserva es que estamos rodeados de unos bosques de niebla que producen millones de litros de agua al año y donde hay infinidad de nacimientos de agua que podés obviamente tomar directamente, llevar tu termito, coger el agüita, tomártela perfecto, pura, totalmente. Y mm, me nació la idea de cómo lograr fondos en el futuro para lograr una sostenibilidad. Porque para conservar la reserva. sí, todos los proyectos de conservación usualmente fracasan por dos temas. Uno, porque no involucran a la comunidad, Y vos que es tenés la a que la vive allá. comunidad totalmente Sí, involucrada. tal cual. Y segundo, porque no logran los recursos para sostenibilidad en el tiempo. Entonces, este proyecto en sí nació con la idea de, primero, sacar una botella hermosa, conmemorativa, donde están grabadas las especies o las que pudieron caber ahí, creo que son como 24 o 28 especies nuevas para la ciencia, y entregar un agua que va de la fuente a la botella totalmente pura en unas a veces como digo yo me he enterado cada vez más del tema agua porque yo no sabía que existía tanta especialidad, sobre todo en saber qué tan buena es un agua, qué tan pura es un agua, o sea, que no tenga contaminaciones de químicos que en una gran mayoría de aguas están contaminadas, que no sean tratadas, o sea, que no sean tratadas con cloro, que no te desmineralicen el cuerpo, porque un agua te puede hacer daño. Increíblemente una vez ni cree que un agua te pueda hacer daño, pero hay aguas demasiado tratadas. El tema, por ejemplo, que esto es una botella de cristal, el tema de los microplásticos. El tema de los microplásticos es fundamental y el futuro no sé qué vamos a hacer, pero hay que desaparecer el plástico de este planeta porque eso nos va a llevar, pues yo creo que a temas médicos complejos. Esta agua además está premiada, ¿no? Esta agua fue premiada, ahora que hace poco estuvimos en Atlanta, también en Bélgica y también ahora poco en Eslovenia. O sea, hemos querido posicionar esta agua en un mercado premium por fuera de Colombia, pero pronto vamos a tener una versión acá donde obviamente logrando poder entrar a ciertos mercados locales, pero todo enfocado a que esta agua lleve beneficio de nuevo a este lugar, a la reserva Mesenia Paramillo y también a sus habitantes. Ese es tu gran legado, Luis. Eso es lo que vas a dejar. Pues yo digo que si hay algo por lo cual quisiera ser reconocido en algún momento es por dejar ese pedacito de tierra contribuyendo al beneficio de la humanidad. De resto, lo demás, para mí, pues sí, hay muchos logros, hay muchas cosas, pero para mí ese es el gran regalo que uno puede dejar. Como dice un amigo, Jaime Diego Botero, que es de la Reserva Nirvana, hay que dejar este lugar mejor de como lo encontramos. Y para mí eso es una meta, que ese lugar donde llegamos lo podremos dejar mejor. O sea, contribuir no solamente a la conservación, sino a esa comunidad que detrás de, digamos, de todo este proyecto está toda esa gente que de alguna forma logramos beneficiar y que tengan, pues, beneficios por conservar. Que yo como creo yo que si las personas entienden que eso que tenemos es una riqueza invaluable, que obviamente el futuro está en las manos de esos niños que estamos ayudando allá a educar y que estamos logrando mostrarles cómo ellos pueden también beneficiarse de seguir conservando estas áreas de donde ellos nacieron. La primera vez que a mí me mordió un perro, me mordió allá, ¿no? Un 1 de enero. Un perro montando bicicleta. Yo no podía creer que eso estuviera pasando. Y llamo a mi mamá y mi mamá no. Yo de usted me iba para una clínica y llegué yo a donde Luis. Luis, me mordió un perro, me va a dar rabia. Y Luis sacó ahí su kit. No, eso no te va a pasar nada. Vení, yo te echo esto. ¿Cómo querés que te recuerden tus hijas, Luis? Porque este camino no lo has recorrido solo, ¿no? Sí, correcto, no, pues la verdad, pues mis dos hijas, para mí, pues ese gran orgullo de poder verlas
crecer, educarse, darle, yo digo que es darle la misma oportunidad que mis padres me dieron, porque eso yo creo que es de las cosas más importantes. Entonces a mi padre, lo primero que mi padre nos dijo fue, yo quiero que todos aprendan inglés, porque ya con solo aprender inglés ya les abre muchas puertas. Él decía, mi gran dificultad en algún momento de mi vida fue no saber inglés. Y él lo aprendió pues a base de, pues se defendía bastante bien, pero esa era una de las grandes limitaciones. Entonces, yo tengo una hija, una vive ya en Madrid y se desarrolla como una artista y desarrolladora de marcas y branding. Y otra que está en este momento terminando su maestría de zoología y ciencias biológicas en Colorado. Claro, obviamente ahí está la reserva, es algo que no le pertenece en este momento a nadie, porque ya eso está, es una fundación. O sea, eso como a mí me dicen, ve tu reserva, no, eso no es mío. Yo ya en mi mente eso ya está, yo ya me desprendí de eso. Eso es mi contribución a la humanidad. Claro, si ellas en algún momento quieren, como digamos Catalina, que estudió zoología más, quiere ir a estudiar o seguir contribuyendo allá, perfecto, excelente. Pero al final cada quien tiene su sueño. O sea, cada quien debe perseguir ese sueño y pues digamos que mi expectativa que me recuerdan ellas, para mí es que digan, mi papá fue disciplinado, mi papá obviamente fue una persona que también y tuvo la capacidad de dar un beneficio a personas, no solamente digamos a ellas, sino repartir y crear sí, beneficios a las personas, a gente digamos menos favorecidas y pues demostrar que sí, con disciplina, con digamos, el entusiasmo y algo es que tú no te tienes que centrar solamente en una cosa. O sea, puedes hacerlo en múltiples áreas sin necesidad de decir, no, te voy a encajonar aquí o acá, no. Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de desarrollarse en múltiples áreas. Y para mí eso es como yo digo, que ese sea un ejemplo. Como a veces le dicen, uy, ¿usted cómo ha logrado tantas cosas en diferentes áreas? No, yo creo que si uno estudia, sobre todo ahora que hay tantas herramientas, o sea, antes uno tenía que ir a la biblioteca, tenía que alguien le enseñe, no, ahí está todo el internet para aprender y con dedicación se aprende. O sea, no hay necesidad obviamente me encanta ser mentor de personas, de muchachos, de lograr que se ¿Estás entusiasmen mentoreando a alguien ahora? pues yo digo que uno mentorea a mí los que más me encantan son los guardabosques y los campesinos de esa reserva, porque ellos que contribuyen, que tienen, por ejemplo, la mayoría tienen segundo de primaria de educación, muchos medios saben escribir su nombre, pero ellos los considero yo unos grandes paracientíficos. O sea, les damos el crédito como autores en los artículos. Los motivo, los entusiasmo a que, por ejemplo, vea, aquí está esta cámara que puede valer, manéjela, apréndala, grabe, inténtelo. Y yo te digo, las sorpresas han sido impresionantes. Son personas que vuelvo y digo, uno las consideraría como no, que personas pobres y no. Te digo, mi mayor respeto hacia esas personas, porque sin ellos, pues yo creo que no lo habríamos logrado ni una tercera parte de todo lo que hemos logrado allá en la reserva. De los lugares donde más feliz te he visto yo es allá. Se te nota el brillo completo, el brillo de Sí. luciérnaga. Ese sitio lo hace cambiar a uno. O sea, porque realmente yo digo que para mí, yo vuelvo a mis raíces. O sea, si yo paso por un lugar donde yo, pues lo voy a decir aquí, yo, digamos, huele a cagajón, huele a miau de vaca, me lleva a mis años de niño. O sea, eso para mí me vuelve al recuerdo y yo creo que la esencia, pues es difícil cambiar eso. O ¿A qué le sea, tiene miedo Luis Mazariegos? ¿a qué le tengo miedo? Hombre, pues digamos, los únicos temores que uno pueda tener es que ciertos proyectos que uno arranca, pues no finalicen.
sea, pero esa es la vida. Yo siempre he dicho el 80, como dicen, el 80-20. Siempre se va a fallar, siempre habrá cosas que no funcionan. Pero ojalá que en la mayoría de cosas que uno emprenda, pues logre salir adelante. Ya realmente el miedo es como decir, bueno, ya lo que le entregan a uno de años hacia adelante, hay que invertirlos en lograr lo más que uno pueda en términos de esos proyectos que uno se ha metido en la cabeza. Porque, pues, ¿cuántos años más? No sé. Ojalá le regalen a uno la lucidez de mi madre hasta sus 99 años. Y esa también, ella se retiró a los 90. Entonces, ojalá que uno lograra seguir adelante, seguir sacando proyectos adelante y contribuir en lo más que uno pueda, digamos, a estos temas, digamos, en el tema de la conservación. Obviamente estamos, digamos que a eso es lo que más temor le tengo yo. El temor, de pronto el temor mío no es para lo que yo viva de aquí hasta que me llamen a otro plano. Para mí el temor es para los que van a quedar, para las generaciones que vienen. Tus O hijas, sea, tus nietos. el tema del cambio climático es una realidad. O sea, estamos destruyendo el mundo. O sea, si no logramos detener esa, no sé, ese consumismo, Ese no ese tema, entendimiento de que somos sí, unas sinergias. sí, es que no somos, o sea, no nos hemos todavía considerado parte de, o sea, estamos flotando en una isla chiquitica a no sé cuántas kilómetros, miles de kilómetros por hora flotando en el espacio. Estamos solos, o sea, estamos solos en el sentido de que no, de aquí a dónde nos vamos a ir, no tenemos a dónde irnos. O sea, eso de que vamos a ir a conquistar a Marte, no, que vamos a, no, no. Olvídense, estamos en esta pequeña partícula de polvo flotando en este mega universo y nos tenemos es que cuidar nuestra casa, no pensar en que vamos a ir a mejorar otro lugar, sino esta, es único, no hay más. Y si no lo cuidamos, ya está. Es más, estamos viendo las consecuencias. Miren el invierno o las tormentas tan fuertes que estamos sufriendo. Y lo miramos en otros. Y se va, Y vendrá un y yo verano. diría lo siguiente, aquí todavía no ha pasado nada. Miremoslo en lugares donde hay choques ya térmicos más fuertes. Estados Unidos acaban de sufrir la catástrofe en Texas. ¿Eso a causa de qué? Donde cae una cantidad de lluvia que nunca se ha registrado en un sector. Eso nos pasó en la reserva. Hace 2 años tuvimos un aguacero de 110 milímetros en un periodo de 1 hora. Eso causó 45 derrumbes y unas avalanchas que afortunadamente no se llevaron toda la comunidad de la Mesenia porque hubiera podido pasar. Entonces, lo estamos sufriendo en dimensiones más pequeñas, pero es una realidad. Y tenemos es que proteger esto que nos queda. Pues Luis, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá esa luciérnaga, que es la imagen de temporada de luciérnagas, algún día tenga el nombre de una de esas luciérnagas de la Mesenia que has encontrado allá y que podamos de alguna manera seguir honrando ese propósito de vida tan bonito de conservar y de dejar este planeta mejor de lo que lo has encontrado. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si nos faltó algún tema en particular. No, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir toda esta historia de vida y que por supuesto, o sea, aquí vamos a seguir y tratando de contribuir, así sea, como dicen, nuestro granito de arena y tratar de unir más personas a este propósito que es pues un país donde debemos realmente preocuparnos por lo que tenemos, esta riqueza y yo creo que lo que estás haciendo pues contribuye también a generar pues como dicen esa conciencia de que todos debemos de aportar y esa luz que son digamos esta luciérnaga que está tratando de generar que eso se expanda, que esa luz se expanda y que obviamente eso abrace a mucho más gente y atraiga mucho más gente que se vuelva más consciente para todos estos tipos de temas. Pues qué bacano compartir ese propósito. Mi padrino, mi tío, hago parte de esta historia familiar. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.